Bueno, pues esta charla es como, yo creería que como el core de este evento. Han pasado muchas cosas, creo que la mayoría de quienes están aquí ya han visto todos los libros, las publicaciones que están en el encuentro editorial, y creo que hay como una línea fina que une de alguna manera como todos los proyectos. Todo el mundo estamos aquí como reunidos por los libros, reunidos también como por la palabra escrita, por la gráfica, por la edición más allá como de este libro como mainstream, que está así como en las librerías como modo, no sé, como Cubelecon o como estas cosas que es como una forma muy distinta de pensar como la publicación. Y de alguna manera el trabajo tanto de Amaranta como de Magali, ambos siento que tienen como esa finura, como finura o fineza, y me gustaría como saber, bueno, primero me dio mucho gusto verlas como platicando hacia las dos, como echando el chisme, echando el chal. Y dije, muy bien, todo está sucediendo como debe de suceder. Pero, o sea, me gustaría también como que esta charla ustedes nos platicaran como cuál es su aproximación a la poesía, desde las artes, desde la escritura, cómo es como su trabajo como artistas mujeres, como artistas que están pensando siempre como en la palabra. Y que nos compartieran también un poco de sus procesos, un poco de lo que han estado platicando ahora. Y pues nada, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Entonces yo ya me callo y pues un fuerte aplauso para nuestras magistrales ponentes de hoy. Bueno, nosotros habíamos estado platicando y parecía que el formato que escogimos fue una entrevista. Quiero decirles que va a ser una entrevista peculiar porque las dos tenemos muchas cosas en común que acabamos de descubrir justamente en la sesión del chisme. Pero creo que para mí es una oportunidad que Amaranta me haga estas preguntas porque quizás yo puedo decir cosas que de otra manera no se dicen. Ya sabes, las entrevistas normalmente van en una sola dirección, pero quizás ella que también tiene un entrecruzamiento entre palabra e imagen puede tener otra visión y yo poder contestar de una manera poquito más explícita. Sí traje un PDF con algunas piezas que me parece que son más o menos descriptivas del trabajo. No es, por supuesto, todo lo que he hecho, tengo muchos años, pero sí creo que cuando menos el interés por, sobre todo, las obras del principio y de la colaboración con otras artistas mujeres, que a Amaranta le parecía que era importante, están aquí más o menos descritas y quizás podemos trabajar un poquito alrededor. Así que te cedo la palabra, mi querido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es realmente un honor y un placer para mí estar aquí a un lado de la maestra Magali Lara, a un lado de una de las grandes artistas mexicanas que ha tenido ahora sí que una interacción y trayectoria importante con los discursos de fin de siglo, ¿no? Y de intersiglos y de todas estas circunstancias que implican lo interdisciplinario. No solamente en esta cuestión de lo que plantearemos aquí entre literatura, dibujo, poesía, sino también en esta circunstancia cronológico, porque me parece que también es muy interesante saber esta transición, este momento entre siglos, cómo lo vamos viviendo y cómo lo vamos desarrollando y cómo lo vamos encadenando. Es un honor para mí poder estar a su lado, conversando, haciéndonos preguntas. Y bueno, quiero agradecer sobre todo a Mariana Munguía por habernos invitado a esta participación, a todo el equipo curatorial de esta edición de la Bienal FEMSA, a la Bienal, obviamente, y a todas las instituciones que han hecho posible que estemos en estas actividades, activaciones, estos días desde Guanajuato y aquí en León, Guanajuato. Muchísimas gracias al Museo de Arte e Historia por recibirnos y a todos y cada una de ustedes, ahí está en ustedes, dándose el tiempo para venir a escuchar. Para mí es muy importante que Magali nos pueda transmitir y compartir su circunstancia en tanto estos engranajes o este mecanismo que implica la interdisciplina. Magali ha trabajado desde el feminismo de la década de los 70
a través de la pintura, a través del dibujo, a través de los libros de artista o libro objeto, el feminismo implícito de esa época y también el feminismo que hoy día nos acontece y permea. Estoy muy emocionada de saber estos detalles, estas interlíneas también, estas miradas que acontecen en cada una de sus piezas. Y yo le planteé el platicar un poco sobre algunos conceptos, ¿no? Y cómo se ha desarrollado en tanto entender el momento en que ha participado en su acción, ya sea como, yo sí creo que es una poeta también, en la palabra, en la línea, en el trazo y en la configuración que tiene que ver todo esto con la gráfica. Magali, por favor, lo que tú nos quieres compartir. Bueno, yo empecé a trabajar en los años 70. Efectivamente, yo vengo desde la poesía visual y de los cómics. Sé que parece muy raro, pero vengo de esos dos lugares. La poesía visual me empezó a interesar mucho por la posibilidad justamente de relacionar el texto sobre el papel. Digamos, yo conocía a Mallarmé, conocía a Apollinaire, cosas de la literatura, pero también me parecía que la idea de una hoja de papel es un espacio que uno puede transitar de diferentes formas. Digamos, esto el Mallarmé lo hace en la poesía cuando rompe la caja tipográfica y permite además al espectador recorrerla de una cierta manera. Esto tiene que ver con proporción y con, digamos, con movimiento y también con el espectador, con tú a tú. Yo escribo, pero tú lees, y la lectura es un acto performático. Esto lo vamos a ver después en arte contemporáneo, cuando empieza la instalación, que antes, digamos, parecía que la escultura era lo que te tropezabas cuando ibas a ver un cuadro, y de pronto con la instalación los objetos empiezan a desplazarse ahora sí en un espacio, y el tiempo de observación y el recorrido que tiene el espectador es importante. Esto para decir que mi formación fue conceptual, y para mí la página en blanco, como en todo arte conceptual, tenía que ver con un vacío, con una propuesta y con un lugar que uno podía, de una manera artificiosa, congregar cosas que se supone no podrían estar. Ese es el principio del libro de artista, en lo que en un objeto que se supone que es democrático, un objeto que además se volvió de bolsillo, dice Ivan Illich, que cuando empezamos a leer en voz baja, nos volvimos unos neuróticos. Yo digo que tiene un poco de razón, ¿no? Pero esta posibilidad que un objeto, digamos, tan sencillo pueda ser emblemático culturalmente, para bien y para mal, a mí me llamó mucho la atención. Yo no fui poeta ni soy escritora porque, les contaba, yo fui una niña muy tranquila, pero en la adolescencia el mundo se me vino encima y me dio una enorme curiosidad, y sobre todo lo que se hizo presente fue mi cuerpo. Un cuerpo además de una chica católica que no tenía la posibilidad ni de decir, ni traducir, ni entender qué era la sexualidad. Tuve la suerte enorme de tener una generación de artistas. Somos realmente la primera generación de mujeres que estábamos en todos lados trabajando. Yo tuve la suerte de trabajar con Carmen Boullosa, con Jesús Rodríguez, Liliana Felipe, Mónica Mayer, Lourdes Grobet, Maris Bustamante, Betsy Pecanins, entre otras. O sea, digamos, nuestra generación, que eran realmente dos generaciones que se compactaban, y que me decía Maranta, bueno, pero tú ibas como huerfanita. No, yo iba como huerfanita, pero encontraba madres bastante fuertes, mujeres que ya estaban divorciadas, que tenían un pensamiento de izquierda, que tenían una idea del mundo, y que a todas nosotras que estábamos saliendo de casa, peleadas con nuestra mamá, porque nuestra generación era las que estaban peleadas con la mamá, buscando un prototipo. Había una generación un poco mayor que justamente estaba buscando nuevos paradigmas de feminidad. Esto para decir, si pasas, que yo estaba en la escuela con Jesús Rodríguez, ella estaba ya en el teatro. Su familia es una familia muy particular, muy bohemia, muy en la cosa del espectáculo, como bien sabemos, y estaba haciendo una obra de teatro con Julio Castillo sobre un poema de Silvia Plath, que Carmen Boullosa lo estaba
estaba traduciendo y estaban haciendo un trabajo como de equipo. Estaba Jesús con una serie de artistas que se llamaba Sombras Blancas, y yo estaba trabajando con poetas norteamericanas, un poco mayor que yo, porque me gustaba que ellas podían ser muy concisas, con frases un poco violentas, digamos que de alguna manera hacían una incisión en lo que era el lenguaje, ¿no? No era pomposo, no era paisajístico, era bastante, pero al mismo tiempo había una especie de giro, pero eran en inglés. Y entonces le decía yo a Jesús que bueno, que a quién podía yo pedirle textos, porque en general en México la poesía tenía más floritura, ¿no? Así, tenía esta cosa así, y yo quería algo más duro. Y me dijo, ay, pues te presento a Carmen, te presento a Carmen. Y entonces Carmen era ya una poeta conocida, ella había quedado huérfana de madre, se había ido de su casa, tenía también esta sensación que justamente cuando perdió el cuerpo de infancia aparece este cuerpo lleno de deseo, y para ella también es un conflicto un poco diferente al mío, pero este cuerpo que parece que no significa, y un cuerpo que es visto y deseado y que ve y desea al mismo tiempo. Total es que le pedí estos poemas, eran poemas muy breves, se llama Lealtad, y le dije que si yo podía hacer lo que yo quería con ellos, y me dijo, sí, hazlo. Y esto es lo que hicimos, es de 1980. Son estas las hojitas, son poemas que yo los hago caligrafía, utilizo la boca. La boca como la vagina son temas, la lengua también, muy comunes en ese entonces en mujeres. Digo, si revisamos el trabajo de los 60, si revisan el catálogo de Radical Women, muchas mujeres están esto por la simple y sencilla razón que estábamos buscando una voz, la incidencia de la lengua materna de otra manera. Y claro, eso también implica una sexualidad, un poder decir. Y había en ese entonces unos teóricos que decían que el único acto realmente igualitario sexual es el beso. Así que estábamos influenciadas por eso. Hicimos este libro. Bueno, yo hice los dibujos. Carmen le pidió a Juan Pasco de Martín Pescador, que es el editor de toda su generación de poesía, si lo quería editar. Y a Pasco le pareció horrible. Le parecía sucio, cochino, qué horror, ni tipografía ni nada. Pero quería mucho a Carmen y dijo, bueno, ok. Y en el transcurso, bueno, nosotros ayudamos a imprimirlo, le fue agarrando el gusto y finalmente tuvimos una presentación de la famosa cantidad de 100 libros y se vendieron. Y entonces ahí nosotros vimos que eso que estábamos haciendo tenía sentido, que no era solamente nosotros, nos compraron muchos libros, digo, en ese entonces, estuvo Marta Helio, por ejemplo, estaba Maris Bustamante, y entonces fue obvio que ya había como toda un código que se había hecho entre nosotros, digamos, no de una manera propositiva, pero que sí compartíamos un imaginario, y entonces esto nos ayudó a hacer un trabajo colectivo. Así que, si quieres, pásala rápido nada más para que vean por qué les parecen tan feas. La cosa con Carmen y luego con todos los trabajos que he hecho con todas estas mujeres que les menciono, es que nosotras, a diferencia de los grupos, teníamos el término de colaboración. O sea, Lourdes Grobet me hablaba y me decía, quiero que me ayudes en ese video, que tú hagas tal y cual cosa. Y yo iba a hacer lo que ella me decía. Pero luego también decíamos, bueno, vamos a hacer este proyecto de los baños, tú pases las fotos, yo hago esto, tú haces esto y yo hago lo demás. Y así con todas las gentes, había una cosa de colaboración. Yo he tenido la suerte, hablando de poesía, de tener amistades con poetas, yo creo que porque yo quería ser poeta y no me salió. Lo cual no me importa, porque he podido adjudicarme esos poemas y yo rehacerlos en la manera que yo quería, con la ventaja con el acuerdo de ellas. Pero ha pasado una cosa interesante, sobre todo con Carmen, que Carmen lo que hacía es que luego, se me cayó, que luego ella recortaba mis dibujos y hacía sus propios libros. Y entonces había como un intercambio muy interesante de lealtad. Ella tiene más de 20 versiones distintas de lealtad,
donde va reconfigurando esto y finalmente, pásale otra vez, ya está ya, digamos, este es el que hicimos, los 10 de lujo coloreados a mano, en acuarela, pasa, interrúmpeme cuando quieras, ¿sí? Y finalmente, hace 2 años, bueno, tuvimos una exposición en Nueva York, porque hubo una coincidencia muy interesante de que ella tenía una persona de Corea haciendo un máster donde estaba de su obra y había un capítulo sobre nosotras. Y había otra, Madeleine Turner en NYU, que estaba haciendo un libro sobre mi trabajo y había un capítulo sobre nosotras. Y entonces nos dijeron, bueno, ¿y por qué no muestran sus libros? Esos que hicieron. Entonces, después de esta revisión, Carmen dijo, ahora yo quiero hacer Lealtad, pero con un ensayo visual. Y este es el ensayo visual que ella hizo. Al principio quería describir todo y poco a poco le fue ganando la imagen. Pásales, por favor. Y empezó a hacer un libro que era de ella ya, digamos, ya empieza a tener como diferentes capas, donde ella ya hace sus propias cosas y sigue reacomodando el libro de diferentes maneras. Para mí, la poesía tiene esa capacidad, ¿no? De irrumpir, reconstruir y remodelar. Eso me parece que es importante. Muy bien. Y justo en esta circunstancia que mencioné de transición de siglos, me encanta observar este trabajo que nos muestras, pensando también en todo lo que estamos presentando en Piedemonte, ¿no? En todo lo que se está exhibiendo, todo el trabajo de colectivas, colectivos, colectives, individuales, como sea, pero que es precisamente esta reacción a el espacio de contención que habíamos dicho también, que ahorita me encantaría que lo conversáramos de nuevo, en tanto una página en blanco, un desplegado, no sé, todo lo que tenemos en las mesas de exhibición, son en todo estas articulaciones, estas grafías, estos poemas hechos a mano, esta frase que me dice como el grito en la pared, este dibujito que simboliza, o sea, todo lo que hoy estamos tratando de compartir, de entender, de vincular o desarticular, todo es posible. En este momento está aquí dentro del museo y todos en feliz comunidad, pero cuando tú lo estabas trabajando, cuando tú también estabas con tus colegas en tus equipos haciendo esto manual, donde el editor o el impresor dice qué manchadero es este, ¿no? Qué cochinada me trajeron, porque es como imposible pensarlo, o sea, porque me parece muy importante resignificar esta circunstancia, que es hoy tener nuestras propias producciones, ¿no? Manuales o con una risográfica, un offset o yo no sé, el sello que una misma hizo o tejió. ¿Y qué significaba eso cuando ustedes empezaban a desarrollarlo, a promoverlo, a mostrarlo? Era interesante. Hace poco me hicieron una entrevista y lo decía con claridad. Nosotros sabíamos que éramos buenas, pero también, sí sabíamos, teníamos mucho apoyo, pero también que no queríamos hacer lo que se suponía que hacían los artistas. Nosotros queríamos hacer un nuevo tipo de trabajo que justamente no se ajustara a lo que se suponía que tenía que hacer, porque hablábamos desde un cuerpo distinto, desde una experiencia distinta, desde una censura distinta. Y entonces la parte, digamos que ahora se llamaría abyecto, toda esta parte, digamos que mi letra estaba chueca, que se notan, todo esto para mí tenía que ver con que finalmente el cuerpo aparece y aparece de una manera donde la vulnerabilidad, digamos, parece contradictorio, es una fuerza de creación, ¿no? En México en ese entonces la idea del arte era esta cosa construida, histórica, eterna, y a nosotros nos parecía aterrador, para empezar, ¿no? Primero porque no estábamos incluidos montones de gentes, y por otro lado, porque en todas nosotras sí había un dolor, ¿no? Un dolor que creo que tiene que ver con no sentirse representado de una u otra manera. Mi generación, por ejemplo, de artistas mujeres, aunque éramos muy amigas de las pintoras y no teníamos ningún problema con que ellas pintaran,
escogió el papel, porque el papel primero tenía esta posibilidad, primero era barato, ¿no? O sea, lo primero era barato, con un lápiz tú puedes hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, tú en un cuaderno te puedes echar ahí, por eso digamos la relación con el cómic, cualquier cosa puede suceder, no es grandilocuente, pero tiene un tema de intimidad. Y, no, pues claro, con el texto. Hay un vínculo con el texto por la idea del papel, por la idea de la gráfica. Yo creo que además el libro de artista nace, yo no sabía que se llamaba libro de artista, porque creo que los impresos son parte del arte contemporáneo desde el principio del siglo XX. O sea, si pensamos cómo los dadaístas hicieron carteles, folletos, todo lo que se llama efímera, que todavía se llama efímera, pero que ahora sabemos que son construcciones artísticas, ideológicas, y que también revierten los contenidos, ¿no? Digamos, desde los carteles. Y el libro de artista tiene varios orígenes, pero a mí el que me gusta más es que lo habían pensado como un suceso, que luego la publicidad se lo apropió, sobre todo American Express, que te podías encontrar en cualquier lado y que te proponía una acción cotidiana que te hacía ver tu propia vida. Y yo creo que esa es una idea súper bonita, que la introducción del arte no sea o no solo sea ir a un museo, sino la capacidad de asombrar y de reconstruir tu propia cotidianidad. Eso es parte de eso, pero el arte conceptual está lleno de palabras, por así decirlo. Y también, de alguna manera, entenderlo como todo es escritura, ya sea bailando, ya sea caminando, ya sea leyendo en voz alta, ya sea dibujando. De alguna manera estamos dejando un registro tal que puede leerse, por tanto es escritura. Escribimos nuestros pasos en el camino hacia casa, en el camino hacia la tiendita. Si lo registráramos con fotografías o con pintura, estaríamos haciendo una partitura, una suerte de partitura. De alguna manera, la escritura está implícita de muchas maneras, y bueno, la cuestión es entender de qué manera nos gusta más o entender de qué manera se nos hace más difícil comprenderla, ¿no? Esas escrituras fantasma, podría decir yo, pero que están ahí, que estamos, para mí ahorita es una escritura ver cada una de estas reacciones, de estas miradas, de estas participaciones en las personas que estamos aquí reunidas, es una escritura. ¿Y de qué estamos hablando? De dibujar, de leer, de entender qué es eso más allá del formato o del ingrediente principal, como dices, el papel. Habíamos hablado sobre espacios de contención. Me gustaría también que compartieras esa parte en tanto espacio de contención desde el cuerpo y el feminismo, espacio de contención desde la hoja en blanco y el dibujo, espacio de contención de tu propia, ahora sí que proceso creativo, ¿no? Entre uno y otro. No sé si voy a contestar todo así correctamente, pero bueno, el espacio de contención que nosotros teníamos, para empezar, estaba basada en la amistad. En la amistad, en esta posibilidad de pensar en un futuro distinto, con estrategias de relación distintas. Hay una obra de Ulises Carrón que a mí me gusta muchísimo, yo creo que es la que más certera que describe este periodo, que él decide seleccionar algunos fragmentos de las cartas de sus amigos, la gente se escribía y se contaba cosas, y cuando tú ves eso ahí seleccionado, lo que tú estás viendo es que todo el mundo estaba tratando de hacer una vida distinta, una vida donde podía haber un tipo de matrimonio distinto, una relación profesional distinta, una especulación con el trabajo distinto. Ahora es difícil entender que eso se hacía y no se estaba esperando ningún reconocimiento, que digamos que el arte sucedía en esta parte privada y en esta parte de enriquecimiento emocional, pero yo creo que eso había eso con las mujeres que estábamos juntas, todas veníamos de experiencias distintas. Lourdes Grobet, por ejemplo, nunca se peleó con su mamá, todas las demás a lo mejor sí, pero lo que sí había, lo que te conté, es esta estructura que se llamaba el pequeño grupo. Mónica dice que viene de la Revolución Cultural China, yo espero que no. Lucero González dice que viene de las feministas italianas, pero es cierto que para nosotros es una estrategia importante que yo, por ejemplo, cuando soy maestra, pienso que
de ahí vienen algunas de mis ideas, y era que tú tenías un grupo de gente, no mucha, 4 o 5, en que se contaban las cosas que no podías contarle a nadie más. El chiste es que tú pudieras decir todo esto que tú pensabas que era horrible, espantoso, el secreto, y entonces a la hora de verbalizarlo, evidentemente había un eco, porque seguramente había otras que tenían una experiencia semejante, si no en el mismo hecho, en la sensación de vergüenza y dificultad de decir. Y claro que esta conversación lo que hacía es que podías entender que lo personal es político. Digamos, todo esto que tú creías que era un defecto de carácter, como te decían en tu familia, en realidad es una estrategia, ¿no? Una estrategia de control y una estrategia de regulación. Ajá. Para mí, por ejemplo, la colectividad, los grupos no me gustaban, yo estuve en varios porque rápidamente había un líder. Y entonces es una estructura muy mexicana, que hay alguien que tiene la verdad y todos los demás tenemos que obedecer. Es una estructura muy tremenda que se repite y se repite. A mí me gustaba lo de la colaboración, porque tú a veces eres el jefe y a veces eres el mandadero, ya sabes, así te vas por las tortas, porque hay un proyecto común. Y lo que para mí, creo que el pequeño grupo y luego trabajar con mis amigas me dio esta parte de respeto de lo que significa el otro, y lo que estar en esa cercanía te permite descubrir en ti. A mí por eso me gusta mucho trabajar en talleres, por ejemplo, ¿no? Digamos, cuando yo iba a ser grabado, iba con un René, que él era fantástico en el color, y él me decía cosas de mi propia obra que yo no había visto de color, sobre todo. Eso me parece interesante. Los libros son así, los libros son de colaboración. Y creo que la idea de la escritura, digo, ya en la cosa de contención, para mí también me quedó muy claro. Yo tengo esta imagen que además me parece que es una imagen que yo habito de muchas maneras. Yo te dije que yo tengo una cierta personalidad esquizofrénica, yo tengo claramente 2 temperamentos, y yo siento que el dibujo y la escritura son unas siamesas. Tienen 2 cabezas, 2 brazos, 2 piernas, pero comparten hígado y corazón. No es fortuito lo que digo, porque creo que el dibujo tiene una parte analítica y la escritura tiene una parte sensual. No es el tema quizás prioritario en una de ellas, pero la zona en común es importante. Lo que tú hablabas, por ejemplo, de las lecturas, yo creo que una lectura visual viene desde la intuición. No hay una historia real, hay una cosa que va sucediendo o una intuición que tú vas captando. En cambio, la de las palabras es un poco como composición. Cada lugar que ocupa tiene un significado en específico, y creo que eso es interesante a la hora de revolver. Y ahí voy entonces a visitar, y recomiendo que todo el mundo por favor visite, además de todas las otras exposiciones, esta pieza, Leteo, que presenta Magali Lara en el Museo Casa Diego Rivera, donde tenemos esta bidimensionalidad, Museo del Pueblo, donde tenemos esta bidimensionalidad en tanto el trazo de las palabras, ¿no? Como mencionas, este lugar exacto donde debe de ir la palabra, pero esa palabra está situada sobre lo negro, que puede ser el río, que puede ser la angustia, que puede ser el miedo, pero que se derrama de las paredes y que entonces migra hacia la otra pared también en otra frase, que para mí sí son poemas, en ese sentido del posicionamiento de palabras que tú mencionas. La palabra sí, en un libro, bueno, es que la poesía, yo soy de las personas que piensan que la poesía no solamente es el género escritural como tal, no es un poema solamente porque tenga ciertas características en su escritura. La poesía, siempre que me lo preguntan, yo menciono, es como el oxígeno que respiramos, no lo vemos, no lo podemos tocar, pero sin él no podemos vivir, y está, es y está. Entonces, en ese sentido, esta pieza bidimensional, donde las palabras están situadas exactamente, si fueran las páginas de este cuaderno, como está ahí representado también, este leteo, que es el río para poder recordar,
esta circunstancia que conecta también con ese gran poema de Gloria Herbitz, Migraciones, de donde deriva también esta pieza y que es precisamente un flujo, ¿no? Estamos atravesando a través de esta pieza tanto la escritura, el texto, la pintura, la sensualidad de la fusión de los colores, en fin, el arte subjetivo, cada quien tendrá su lectura de la pieza, pero ahí está representado lo que estoy escuchando que Magali nos comparte. Entonces, ir a ver leteo es una circunstancia que no se pueden perder, ¿no? Muchas gracias. No, definitivamente, y yo sí voy a decir en público, Magali Lara es poeta. ¿Por qué? Porque sabe poner la palabra precisa, y eso también es de los poetas. Ah, bueno, eso sí. Entonces, eso sí me gusta, ¿no? Esa palabra, de hecho, mis amigas poetas dicen, tú te robas versos. Yo a veces leo los poemas y voy subrayando las palabras que me gustan y las voy como acumulando, ¿no? Sí, exacto. Pues igual es esa circunstancia, el poeta tiene que saber, la poeta tiene que saber en dónde, a qué hora, la palabra precisa, el momento perfecto, también la respiración, en qué situación, el inhalar, el exhalar, el silencio, y luego volver a decir. Y yo ahora te haría una pregunta, por ejemplo, para ti, ¿qué es el dibujo? Porque tú dibujas, tú dices que eres poeta y dibujante, que eso me gusta mucho. ¿Cómo es tu dibujo? Bueno, en mi caso, el dibujo es una manera, es un método que tengo para estar en paz. De alguna forma, dibujar, más allá de lo que implica el concepto de lo que yo esté dibujando, yo trabajo con pájaros, tengo un proyecto donde la gráfica atiende a todo lo que implica los pájaros, las aves, pero el momento del proceso, ¿no? de la circunstancia para estar dibujando es estar en paz adentro y afuera, porque para dibujar yo tengo que tener de alguna manera ciertas circunstancias en orden, porque yo soy un caos, la verdad, soy un caos total por fuera, pero en ese momento del proceso creativo del dibujo necesito estar en orden con mi tintero, con que la tinta esté en tal circunstancia no densa, no muy fluida, con que yo trabajo con punta metálica y ya sabes, cualquier gota que se derrame o te echa a perder todo el trazo de 3 horas atrás o puede ser una belleza como el error entendido. Dibujar significa estar tranquila, meditando mis asuntos porque me encanta que la línea sea perfecta y nunca lo va a ser, pero yo voy buscando un poquito eso desde mi inconsciente incluso, porque sé que lo perfecto no existe, pero ese intento, ese reto cotidiano atrás de cada dibujo sí me mueve, sí me lleva con esa energía a intentar dibujar esas líneas lo mejor posible. De alguna manera es una circunstancia como en todas las artes, un proceso, un método que sí me gusta decir, mentalmente me proporciona paz dibujar. El dibujar también para mí está muy vinculado a la música, no puedo estar mucho tiempo dibujando sin música, siempre hay música y es muy distinto con la escritura. Aquí sí hay una circunstancia donde al escribir no puede haber música, o si la hacía antes con música eran otro tipo de textos, pero en mis procesos generalmente implican ciertas circunstancias. Entonces, ¿qué significa para mí dibujar y escribir? Tener un cierto orden, del orden que no tengo, no sé, al peinarme, al vestirme, o sea, si quien me conoce sabe que no he sido una persona como muy dedicada a este otro tipo de estímulos, pero en el dibujo y en la pintura, perdón, y en la escritura, sí me gusta buscar eso para mi tranquilidad, mi orden, mi caos. Hay muchos escritores que dibujan. Eso me parece a mí muy interesante y yo creo que es un mundo muy interesante esas conexiones, lo que te decía, como yo, mi primer trabajo tenía que ver con poesía visual, los diagramas eran muy importantes para mí, hasta la fecha lo son. De hecho, es la época en que todo este dibujo técnico se introduce al canon del dibujo artístico. Lo que siempre me pareció fascinante porque es también una especie de pérdida de sentido, ¿no? Estos diagramas, ahora digamos como Verónica Gerber, que es muy claro,
que de pronto es mapear algo que quizás es imposible de tener una exactitud, ¿no? Pero esto empieza los 60, 70. Y me parece muy interesante porque yo he encontrado algunos libros que ahora hablan del diagrama, justamente como esta intersección entre estas dos partes del cerebro, donde en un diagrama tú resuelves una idea, pero no está totalmente elaborada, ¿no? Los mapas mentales, por ejemplo, que ahora se usan muchísimo. O sea, digamos que a mí me parece que en las formas inclusive de aprendizaje, de anotación, el vínculo entre imagen y texto lo tenemos mucho más desarrollado de lo que habíamos pensado, ¿no? Totalmente pensado. Ahora, por ejemplo, con las cosas que están ahorita aquí exhibiéndose, a mí me parece también interesante que luego no hablamos de la gráfica lo que se llamaba la gráfica editorial, que tendría que estar, digamos, como poeta y como artista visual, lo tenemos desde qué tipografía, qué tipo de papel, qué tipo de tinta, qué tipo de encuadernado. Y finalmente, digamos, volvemos a esto que los impresos, las partes técnicas, como se deciden, también tienen sentido de época, ¿no? Digamos, para mí la pregunta es, ¿por qué el fanzine ahora es tan popular? Y cuando yo era joven que existía, era el mimeógrafo y la fotocopia. ¿Por qué el fanzine era de los rockeros y no de los artistas visuales? ¿Qué pasa ahí con la elección de los materiales? Pero igual en poesía, ¿no? Digamos que yo creo que poesía, la edición de tu libro que tiene imágenes, sí habla de un mundo distinto de los libros que hacía Pasco, donde eran los versos en la caja perfecta, con la interlínea perfecta, en un papel perfecto, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia para ti? Ahí hay una, ¿se oye? Sí. Hay una situación particular porque a mí siempre me han vinculado en la literatura como si tuviera los créditos académicos, ¿no? En la literatura y no los tengo, yo no estudié letras, yo estudié diseño gráfico, precisamente, precisamente porque me gusta mucho desde siempre dibujar, primero que entrar a la circunstancia de expresar con palabras, pero obviamente tuve a bien, de alguna manera no estaba tan equivocada o errada cuando uno empieza a decidir qué vas a estudiar, ¿no? Tuve esa oportunidad que mis padres me dijeran, decidan algo porque vamos a apoyarles para que estudien, ¿no? Entonces, bueno, a mí me tocó entrar a la universidad a los 17 años y yo estaba muy nerviosa de haber pensado que decidí mal porque estaba sobre mi cabeza, ¿por qué no te fuiste a literatura? ¿Por qué no fuiste a estudiar letras? ¿O por qué no te inscribiste en artes plásticas? Si tú sabes que cualquiera de esos… Y yo decía, bueno, pues es que literatura yo leo todo lo que quiero y a la hora que yo quiero y yo por ahí creía que era ir a estudiar letras. Y lo que yo pensé, yo tengo que estudiar lo que me dé trabajo, que tenga yo la oportunidad de trabajar en el área que más me gusta. Y entonces, bueno, soy conejo de indias de la segunda generación de diseño gráfico en la Universidad de Guanajuato. Esta circunstancia implica que yo aprendí a diagramar, porque tenemos algunas materias que tienen que ver con diseño editorial, tenemos fotografía, tenemos ilustración, tenemos toda una serie de asuntos que se vinculaban con mis intereses desde pequeña y finalmente, bueno, siempre he dicho que mi trabajo formal para pagar la renta, porque así es editar libros, diseñar libros. Entonces yo sí soy también de estas personas que estoy al cuidado de la caja, que estoy al cuidado de que entre las palabras no se vaya un espacio en blanco, que los ríos, que se llaman ríos, cuando lo volteas así, entre las palabras se ven estos ríos, que no estén muy abiertos, por favor, y que tampoco estén muy cerrados. Y es una manera de hacer poesía también. La página de un libro impreso, y sobre todo con las artes gráficas del offset y de estas máquinas, la Heidelberg, todas estas máquinas que ahora son artesanales y de alta manufactura porque ya no existen, ¿no? Bueno, todo esto es un poema también, tener que fijarte en la circunstancia del orden con los detalles que implica formar una página. Yo no sé si es un poema exactamente, sino que creo que hay una estructura correcta. Digamos, lo que quiero decir es que creo que es un pensamiento poético, porque creo que en la poesía, digamos, lo que te decía hace rato,
yo sé que hay toda esta cosa de intersección que es muy interesante y todo se junta con todo, digamos que tú estás pegada a mí, yo estoy pegada a ti, pero la diferenciación de áreas para mí es importante para entender, digamos, las diferencias, porque si no, vamos, la película que vimos ayer, que es esta especie de performance, yo digo, está muy lindo, pero tiene que ver con cine, tiene que ver con performance, pero es importante saber que el cine tiene esta historia y el performance otro para disfrutar cómo se quiebra esto y pasa un suceso que está más cercano a una cuestión de artes plásticas, de artes visuales, que tanto cine como lo otro, ¿no? Yo creo que, digamos, en mi época el pensamiento poético era muy prestigiado, gente como Octavio Paz, pero hasta Vicente Rojo, yo estoy educada así, es un pensamiento poético en lo que tú tienes que encontrar la manera adecuada, sea la mía, que es con los borrones, o sea la impecable, pero quiere decir que hay una cierta materialidad que tú tienes que encontrar y que puede ser pobre o rica para esto que tú quieres hacer, y las disciplinas en eso son importantes, ¿no? Yo creo que la idea de hacer libros, y además lo que te decía primero, todo el siglo XX primero trabaja sobre el lenguaje de mil maneras, ¿no? Desde cómo está formado Saussure, pero también ¿cómo se llamaban? Los formalistas, el mismo Freud le escucha, ¿no? O sea, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, empieza a preocuparnos porque sí mapea ciertas realidades, y lo que se decía también, el lenguaje, lo que tú podías decir, o yo decía de joven, yo quiero tener una voz para decir esto que no se puede decir. Esas cosas me parecen que tiene que, digamos, que cada área debe tener su cosa específica. Creo que la poesía tiene que ver con una construcción donde aparece algo en la conjunción de las palabras, algo desconocido. No es una novela donde tú vas haciendo como un texto. La imagen igual. Digamos, yo creo que, por ejemplo, el dibujo tiene algo analítico que por eso es semejante a la escritura. La pintura creo que tiene una parte más sensual, más corporal, que podría tener quizás la música, digamos, ¿no? No es que no se puedan combinar, pero creo que es importante saber que los oficios, lo que te decía de la gráfica de la editorial, en realidad trabaja sobre los libros, y de ahí que Ulises Carrión decía que estaban equivocados los escritores, porque no hacen libros, hacen textos. Es arte de imagen, pero tiene su trasfondo en el texto. Entonces es esa combinación lo que hace muy complejo el trabajo editorial. Si tú vemos los libros que hay acá, ahora hay collage, ahora hay manuscrita, ahora hay agregada cosas, hay cintas métricas, hay objetos, hay proporción. Lo que quiero decir es que es en la combinación de algo que sustenta esta especie de dispositivo con un contenido que choca y recupera o quiebra el origen, vamos a decir, y que se produce algo más, lo que creo que es importante en esta relación de imagen y texto, y particularmente de dibujo y poesía, particularmente dibujo y poesía, ¿no? Digamos, el dibujo tiene una provocación, a mí me gustan mucho los dibujos que no están terminados, y también creo que hay poesías que uno nunca acaba de entender, pero que siempre son maravillosas de volver a leer. Digamos, no se cumple todo en un mismo momento, ¿no? Claro, y lo acabas de mencionar bien con el arte nuevo de hacer libros, ¿no? Donde Carrión nos remite a pensar, no solamente quienes escribimos, pensar esa secuencia o fluido de textos, de palabras, y pensar el libro como este receptorio de palabras, ¿no? Donde qué aburrición es pasar página tras página, y si no lo lees, lo único que ves son impresos. Y qué distinto es pensar el libro, desde dónde y qué árbol viene ese papel, y cómo va a ser la forma del libro, porque no nada más tiene que ser ese rectángulo, y si va a estar envuelto en tela, de qué tela proviene, qué, de tu vestido, de tu mamá, de tu abuela, a quién le dedicas. O sea, es una pieza de arte en lo que se va transformando, un libro pensado desde otro momento, que es la pieza como tal, y sí también la narrativa que tiene ese texto adentro del libro.
Y bueno, yo pensaba, la crisis del libro viene alrededor de los 60, ¿no? Como forma de arte, como forma de cultura, como forma de contracultura. Las revistas de contraculturales aparecen en los 60 con una imaginación totalmente exagerada, ¿cómo se dice? Tiene esta cosa como orgiástica, esa es la palabra, ¿no? Así, se vale, todas las formas redondas, etcétera, etcétera. Pero también en el diseño cambia en los 60, ¿no? Los italianos empiezan a pensar que el libro es un dispositivo que puede tener 1000 usos, inclusive el uso del offset, de cómo pueden ponerse las fotografías. La historia de la fotografía como representación de realidad va cambiando, la fotografía se vuelve otra cosa también ahí. Entonces, para mí sí es importante, como decía, que no nos olvidemos de dónde vienen, qué significaban y cómo han sido alterados, porque antes se suponía, ¿se acuerdan que la fotografía era la verdad? Ahora ya sabemos que no, pero ahora, ¿dónde depositamos la verdad? En los videos, ¿no? Ahora tú tomas un video para todo y se supone que… Los memes lo hacen. Bueno, lo que sea, pero yo como ya soy tecnológicamente una viejita que no tiene idea, pero lo que creo decir es que sí es cierto que, digamos, el meme tiene una estrategia técnica que tiene que ver con imagen y texto, ¿no? Y a veces el texto no parece que aparece, pero está ahí, está en eso. Tan solo con un wow, un pau, una onomatopeya cualquiera, es también. O puntuación, 3 puntitos, y uno ya entiende, ¿no?, de lo que va. Entonces creo que para mí esa es la riqueza de los libros de artista y de poder combinar y al mismo tiempo separar la idea de dibujo. Y mira, es lindo porque tú dibujas para calmarte, yo dibujo para moverme. Yo tengo que estar haciendo cosas y por eso la idea de la libreta para mí es tan importante, porque es para moverme, dejar de pensar, empezar a entrar en un lugar donde el cuerpo empieza a decir, ¿no? Me encanta eso, porque sí, a cada quien, y ustedes lo sabrán, los circuitos del proceso creativo es tan particular. Escuchar esto, yo lo hago para moverme, y yo para calmar, pues sí, porque yo siempre ando también como un lobo de Tasmania, y sí, dibujar es, no puedo estar como lobo de Tasmania, ni acá, si voy a hacer trazos. De alguna u otra manera, la vinculación gráfica, literatura, papel, pues nos remite al libro, nos remite a estas participaciones donde la narrativa siempre es visible, clara, donde la narrativa nos presenta temas, ¿no? De alguna forma donde asomarse, pero finalmente la lectura es muy particular. En los libros de artista, pues es una pieza de arte, cada quien tendrá también su interpretación, aún independientemente del texto que esté ahí. Que ese es el sentido, que el espectador sea parte de. Yo creo que ese es justamente lo que cambió en la dinámica del libro, que el libro no está completo sin esta interpretación. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero fíjate que yo, cuando estábamos hablando en la mañana, que pensé, tendría yo que haber hecho un PDF, empecé a revisar en mi computadora y tengo miles y miles y miles de ensayos sobre los impresos y los libros de artista. Bueno, yo creo que los impresos es un mejor término, porque hay muchas cosas inclusive ahí que ya no son libros, son otra cosa. ¿Quién sabe cómo les vamos a llamar? ¿Quién sabe si necesitemos decirle? Pero me llaman la atención, por ejemplo, los stickers que ahora se usan mucho, ¿no? Que es una parte ahora de la cultura joven, y hay otras muchas cosas, los botones, todo eso, pues eso también es arte gráfico y eso también tiene que ver con poesía también, de alguna manera, ¿no? Con imagen y texto, ¿no? Absolutamente, de todas formas un sticker también, si vamos y lo pegamos, bueno, suelo yo hacerlo en el refrigerador, ahí me gusta porque es donde uno continuamente se acerca, hablan, nos cuentan algo, nos recuerdan algo. Son como tatuajes, la gente que pone estos stickers en su compu es una especie de marca peculiar, ¿no? Voy a aprovechar, mira, para regalar algunos de mis pájaros que hago al final, pero antes creo que tenemos unos minutos para poder hacer algunas preguntas con la audiencia, que eso es siempre súper importante, la retroalimentación. Aquí está Magali, por favor no la dejen ir. Permíteme,
También agradecer a las personas que nos están siguiendo en línea, porque están transmitiendo en línea. Muchas gracias, Jaime. Y las personas que están escuchando, igual que lancen sus preguntas por ahí, pueden hacerlo también por el chat de la página del museo. Pero aquí está Magali Lara. Por favor, no se vayan sin hacerle alguna pregunta, alguna participación. Algún comentario incisivo. Si quieres, pasa. Estoy mostrando más o menos algunos libros, si alguien tiene alguna pregunta. Este es el último, como la pieza que hice en el Museo del Pueblo es sobre Gloria Gervitz. Esto es un libro que se apropió, ahí está todo el verso, pero en realidad es uno solo, que se llama Hurtar en ti lo que me pertenece, que me parece que es una frase prodigiosa. Y el chiste es justamente, son muy pocas láminas impresas, pero se repiten, pero están acomodadas de diferente forma. Y entonces hace una especie como de lago, como si fuera una cosa muy, como si estuviera uno viendo un estanque, ¿no? Yo creo que esta frase de robar en ti, hurtar en ti lo que me pertenece, es esta parte también del amor y de la envidia, ¿no? Hay algo que ves en el otro que podría ser tuyo, pero el otro sí lo tiene y tú no. Me parece siempre que para eso sirve la poesía. Bueno, si quieren preguntas, por favor. Hola, muchas gracias por estar aquí y platicarnos todo esto. Hace rato estaban hablando sobre, bueno, hacías la anotación de la importancia que hay entre los géneros. Y ahora que hemos estado hablando como del emparejamiento que puede haber con el dibujo y la poesía, mi pregunta es, ¿por qué la poesía y no, por ejemplo, la narrativa? Porque, bueno, yo me imagino, y ha sido como mi experiencia a la hora de conocer escritores y escritoras, hay muchísimos narradores que a lo mejor no hacen poesía, pero casi todos los poetas también han incurrido en la narrativa. Entonces, también siento como que es un género un poco como rezagado, como, no, la poesía, o sea, pienso, ¿cuántos millonarios poetas y cuántos millonarios? No, que sean pobres, eso es así, ¿eh? No. Eso es así, pero este es el chiste de la poesía, que no hay dinero de por medio. Que tendría que, No pero hay más dinero en la narrativa. Pero eso es importante que lo veamos, porque es como si en la única categoría que valora el trabajo sería el dinero y es una equivocación. Es una equivocación. Ajá. Creo que el chiste de que haya poesía, en mi generación todos querían ser poeta y ninguno vive de eso, pero había un amor por descubrir esto que pasaba en la revelación. Ahora nos gusta el dinero y la fama y es una imagen, es una quimera también, porque no porque cueste más es mejor, digo, le va mejor. Entonces no hay que confundir el dinero, es importante. Ahora, yo sí creo que la novela en particular tiene más afinidad con la fotografía. Piensa en los surrealistas, piensa en Sebald, piensa en, bueno, hay esta gran poeta Anne Carson que utiliza foto y objetos y hace libros. Max Ernst, digamos que creo que la narrativa tiene otras cualidades. El pensamiento poético lo que tiene es que tiene que ser hasta cierto punto conciso, ¿no? En una novela tú tienes que desarrollar lo que dicen los novelistas, pues todo un escenario, es como hacer una película. El poema puede tener muchas diferentes extensiones y lo que tiene que lograr es una especie de tejido muy misterioso para que las palabras resuenen de una cierta forma, ¿no? También por eso hay poesía sonora. Pero bueno, lo que yo estoy diciendo es que esto es lo que yo creo, pero va a haber alguien que seguramente va a hacer otra cosa que yo no me imaginaba que se podía hacer. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Marco Cornejo. Mi nombre es Marco Cornejo. Más que, bueno, sí es una pregunta, pero le voy a dar un planteamiento a esto, porque tocaron muchos temas, principalmente como pues esta
vínculo entre imagen y texto. Evidentemente, pues siempre vamos a vincular, y quería como darlo como por hecho, pues todas las personas que estamos aquí somos visuales, auditivas, entonces solamente hablamos desde lo que conocemos y entendemos. No podemos hablar de factores o medios que nos hacen falta, sesgos que no tenemos, porque todos aquí tenemos todas las cualidades y sentidos hábiles. A lo que iba con esto es, por ejemplo, ¿por qué se sigue fomentando tanto esta idea como del colectivo individual? Una, siempre se habla como, sí, a mí me ayuda mucho juntarme con gente para darme un sello de quién soy, el que soy. Como tal, en el arte lleva mucho tiempo que no existe el anonimato, siempre es buscar un nombre, el renombre de el ego, por así decirlo. Por una parte, junto con el hecho de que también se fomenta mucho el subjetivo, que cuando realmente yo pienso que pues la palabra tiene un significado y hoy en día le estamos dando mucha importancia al significante, cuando pues eso no debería ser, o sea, realmente las palabras no deberían ser subjetivas, por algo tienen una etimología. Y existe mucho esta fomentación, siento, de mi parte, porque estudio comunicación y tengo mucho ya rato con esta pelea, que se me hace como incorrecto decir que las cosas son subjetivas, que de cierta manera hay que apoyarnos entre nosotros, pero a final de cuentas para darnos una distinción. Es como, ¿por qué plasmar algo cuando tú tienes la idea clara de y después dejarlo como tú interprétalo? Cuando realmente, pues, tú como artista tienes muy clara la idea de lo que quieres decir y es como no quiero que lo cambies, o sea, no es subjetivo y menos siento que con las palabras, con la música, el dibujo, puedo pues entenderlo más claro porque sí es un poco más subjetivo, pero a final de cuentas con la escritura no debería de ser subjetiva, ya que realmente las palabras tienen un significado. No, no es así. O sea, digamos, cualquier lenguaje, hasta cómo se entonan las palabras, tiene un significado cultural. O sea, lo que uno sabe es que aunque tú creas que hablas así, hablas desde una experiencia de tu vida, de tu región, de tu historia. ¿Crees que el lenguaje es puro? No lo es. Ahora, lo que tú dices que yo creo que es importante es que, no, claro, si tú tienes una idea y eres capaz de llevarlo a cabo tú solo, qué bueno. Pero es verdad que un trabajo de colaboración, puedes copiarle al de junto lo que no te sale, ¿me entiendes? Hay una posibilidad de intercambio de saberes que lo hace mucho más fácil. Y creo que eso, cuando yo hablaba del pequeño grupo, es eso, que en la medida que tú puedes ver el trabajo y escuchar al otro, también te escuchas a ti. Es muy difícil escucharse uno solito, porque te repites lo mismo y lo mismo y lo mismo. En cambio, cuando alguien más habla, tú puedes reflejar en ti algo que no habías percibido y que quizás ocupa mucho más espacio del que te esperabas. Ahora, yo creo que el problema del lenguaje es un problema infinito. Y hay miles y miles de teorías, ya sabes, está Derrida, está no sé qué, y ahora, digamos, podemos ver en esta nueva, digamos, revaloración de los pueblos originarios, que ellos tienen otra idea del mundo y que el mundo oral tiene otra significación que para nosotros. Para nosotros es escrito y para ellos es oral. Y la memoria es oral y sí cambia la percepción del mundo, ¿no? Es lo que decía Ivan Illich, que desde que leemos solos somos unos neuróticos porque no oímos la voz, no la compartimos. Pero incluso también al estarnos hablando a sí mismos, ¿no? Desde esta voz interior, esta voz interna, no es solo una, son 500.800, el número pi, infinitas voces, dependiendo de donde esté uno, de qué esté sucediendo, ya sea un contexto histórico, el clima, o sea, las voces interiores son múltiples cada vez, cada día, cada segundo o minuto distinto. No hablo de esquizofrenia, pero igual es lo que con Magali también hemos platicado. Esta circunstancia implica también lo que tú mencionas con el ego, pues el ego a lo mejor también entendido desde qué punto de vista, porque el ego es una condición del ser humano que nos ayuda también como a filtrar y nos ayuda a participar de una u otra manera, y en las culturas orientales que te dicen la disolución del ego, bueno, pero en el entendido de encontrar una espiritualidad en otro sentido, ¿no? O sea, cada uno de los momentos de una palabra implica un significante distinto. Entonces,
no sé, tu duda, no sé dónde está la circunstancia en la cual no corresponde. ¿Perdón? O el anonimato, a lo mejor lo estás percibiendo desde esta realidad donde todo en redes, por ejemplo, y las nuevas vinculaciones humanas que son a través del internet. Yo siempre digo, amo las redes, qué bueno la tecnología, pero el día que se nos vaya la luz, a ver, entonces sí, ¿qué libros leímos? ¿Qué aprendimos? Ajá, para después, sin luz, ser funcionales, ¿no? Yo creo que lo que tú estás hablando del anonimato es todo lo que no tiene autor. Es cierto que lo del autor es un tema interesante, ¿no? Y además, efectivamente, digamos, si en los años 50 en artes visuales el estilo de un artista era primordial, ahora en realidad importa muy poco, ¿no? No importa si la semana pasada hiciste abstracto y ahora estás haciendo fotografía, pero hay un autor también, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo sí creo que hay muchas cosas que son anónimas. Había el chiste en los 60 que decía, anónimo era una mujer, seguro, ¿no? Ahora dicen, anónimo era de otra cultura. La discusión que se hizo en los años 80 con los museos históricos decían, bueno, ¿por qué una escultura maya está como una pieza étnica y no está en un museo de arte? ¿Cuál es la diferencia? Pues la apreciación, digamos, el origen de la apreciación y de la canonización que esta institución tenga, que es un poco lo que se discute ahora. Pero yo creo que lo que estás tratando de decir es que si tú tienes una idea, la puedes llevar a cabo, es tu derecho y lo tienes que hacer sin estarle pidiendo permiso a alguien, y yo estoy de acuerdo contigo. Pues ese es el reto del artista, que haya una vibra en que todo el mundo medio coincida, ¿no? O sea, tú vas a ver una película, no puede ser completa, pero digamos que sí podemos distinguir una película de miedo, pero quien diga que es una buena película, ¿qué película? Ahí sí ya estamos en un problema muy serio, ¿no? Bueno, el sentido de las palabras en la actualidad ha variado mucho. Creo que todos tenemos una dificultad para saber exactamente qué significan las palabras, pero entiendo tu enojo. Es verdad, estamos en una crisis de palabras, eso es verdad. Magali, una pregunta así bien directa, porque hablabas de que estás, bueno, una parte que te puede definir mucho es como esa incisividad, ¿no? Esa parte tajante. Entonces, una tajante de ponerle al contexto a las palabras o, bueno, a los momentos, ¿no? Y así muy abierta la pregunta es si hay alguna palabra o frase incisiva para definir nuestra coyuntura o el que estamos viviendo ahora. Si tienes alguna frase o alguna palabra que puedas tú... Intemperie. ¿Cómo, perdón? Estamos en la intemperie. No hay resguardo, ninguno, ya no. ¿No? Para mí eso es. Todos lo estamos dudando. Digamos que ya el cambio climático era lejos ahí y ahora el cambio climático estamos aquí. Eso para mí sería la palabra. Muchas gracias por su charla. Me gustaría aprovechar que están aquí las dos para hacerles la siguiente pregunta. Bueno, son dos. ¿Para quién escriben? Cada una desde su trayectoria, su experiencia. Y si con el paso del tiempo, esa persona destinada, no sé si piensan exactamente en el lector al que van o lectora, si ha cambiado con el paso del tiempo ese destinatario de sus escritos. Bien, yo creo que todo también es circunstancial, en tanto la trayectoria te va, o bueno, en mi caso me ha ido marcando. Cuando era muy joven yo sí creía que escribía para mí nada más, porque eran como mis piensos, mis autoconfesiones, mis secretos, etcétera. Pero luego también yo fui muy de epistolar, ¿no? De cartas. Ahí andaba escribiendo cartas hasta el novio que vivía a un lado de mi casa. ¿Por qué lo pones en el correo? Dámela a un lado. Si yo vivo, soy tu vecino. ¿Qué no sabes el ritual postal que significa ir a poner la carta, la goma, el timbre, que tarde 2 días en lo que se cuaja la idea que te puse ahí y te llegue? Y el día que me contestó que no entendía eso, bueno, adiós, ya no eres mi novio. No, definitivamente. El asunto es que para quién escribo,
Obviamente sigue siendo esa reflexión interna de entender a través de esta expresión con la herramienta del lenguaje, pero sí creo que se escribe para la gentil lectora, el gentil lector que tenga a bien querer ir a tener el libro que una publica y que de alguna manera te dé para empezar el tiempo de leerte y profundizar y quizá una idea se transmita y quizá una emoción se transmita. Escribo entonces no pensando en una audiencia específica de que este libro lo voy a hacer ahora para de 18 a 21, así no. Es de alguna manera quien tenga la gentileza de acercarse a querer dialogar con el libro, que al final es como yo también dialogo con mis autores y autoras leyéndoles. Hace rato mencionamos a Marosa Di Giorgio y está aquí, ella habla. Es como, ¿por qué? Pues porque la leo. Si no lees, no tienes el diálogo ni la interacción. Entonces a mí me gusta pensar que hablo con muchas personas o muchas personas quieren venir a hablar conmigo cuando se dan el tiempo de leer un texto, un libro que tenga que ver con mi transmisión. En mi caso quizás es un poco distinto, quizás es por generación. Digamos que cuando yo empecé a dibujar, para mí la idea de dibujar era saber qué demonios estaba pasando, ¿no? Y un poquito la idea de mapear el adentro y el afuera, qué era mío y qué no era mío. Los libros para mí han sido fundamental porque con ellos yo aprendí a pensar de otras formas y a entender otros mundos. Entonces la lectura siempre ha sido clave y además me dio muchas herramientas para poder entender lo que yo quería dibujar. Pero a mí me gustaba esta idea que sigue siendo cierto, yo dibujo para encontrar un lugar. Y no sé ni a dónde voy, ni qué está pasando, pero confío. Y claro, hay un placer también. Y en ese placer, digamos, de sentir que por un momento puedo hacer lo que se me dé la gana y no saber a dónde voy, hay un lugar de conexión también con otras energías. Yo creo que cuando yo era muy joven, digamos, estábamos todas tratando de hacer estas cosas confesionales y muy pronto me di cuenta que no hay nada que sea totalmente tú. Primero porque mientes. Todos mentimos, no podemos decir la verdad sin mentir. Y la otra, porque por más que tú quieras, vas a contar una historia de una época, no mucho más. Otra cosa que a mí me parece interesante es que yo nunca pienso qué va a pasar con los dibujos, porque a mí me gusta tomar riesgos. Creo que el riesgo implica también un acto de poder abrirse a algo de ti mismo que no acabas de entender, pero también abrirse a una experiencia que los otros también te están diciendo. Yo creo que no hay trabajo artístico que no tenga compañía. O sea, yo tengo mis libros de arte, pero tienes tus conversaciones, tienes tu correspondencia, tienes el pleito que tienes con tu mamá, tienes lo que quieras, pero ahí está actuando. Y creo que eso hace que el trabajo pueda tener muchos tonos y maneras de interpretación. Yo soy maestra y para mí la parte más importante siempre es que la gente cree que está haciendo algo y la obra está diciendo que no, que es otra cosa. Y conectar eso es un esfuerzo, es un esfuerzo de atreverse a entrar a estos mundos desconocidos. Pero también creo que muchas obras lo que hacen es que te reflejan cosas que no sabías de ti, ¿no? Eso mucho pasa con la idea de la poesía en la literatura inglesa, que la gente siempre tiene un poema para poder conectar y resumir una parte. Nosotros seguramente canciones, ¿no? Las canciones tienen esto que este título que tenía esta exposición del Chopo que decía, esa no porque me hiere, siempre creo que es una gran frase, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es un trabajo a solas, aunque lo hagas a solas, hay una conversación.